Alfredo Medina, él es secretario general de Asodiscan, de la Asociación Canaria de Pequeñas y Medianas Empresas de Distribución. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. La asociación representa la mediana y gran distribución comercial en Canarias, Exacto. como está, digo, para posicionar bien a quién represento, ¿no? Sí, sí, porque fíjate, hombre, es que hace tanto que no hablamos que ya hasta se me olvidan, ¿no? Los cargos, Alfredo, que es que la verdad que no doy uno Bueno, bueno. últimamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy festivo, si no me equivoco, en Santa Cruz de Tenerife. Sí, hoy es el Día de la Cruz en Santa Cruz y el Puerto de la Cruz y Santa Cruz de la Palma, ¿no? Ujú. Una fiesta local, pues no, como todas las fiestas locales fundacionales de las diferentes ciudades, pues con mucho arraigo y mucha satisfacción de que se puedan volver a celebrar ya todas nuestras fiestas, romerías y encuentros con normalidad y sin restricciones. Estamos viendo las imágenes de la Feria de Sevilla, de la Feria de Abril, la Feria de Sevilla, pues otra vez con esa bendita normalidad que estamos recuperando y que todos deseamos que sea ya pues para siempre, ¿no? Sí, además son datos que son, la verdad, bastante llamativos porque hace 2 años nos habríamos vuelto locos al ver 14.000 personas juntas cuando nos asustábamos si veíamos a una persona cerca en la misma acera, ¿no? Y ayer, si no me equivoco, el baile de magos congregaba aproximadamente a 14.000 personas, una barbaridad, ¿eh? Sí, efectivamente, lo hemos visto hace un par de semanas cuando nos quitaron la mascarilla, la obligación de usar mascarilla en interiores. Los primeros días todos andábamos un poco desubicados, ¿no? Después de 2 años de haber interiorizado mucho el uso y sobre todo de habernos sentido protegidos, ¿no? Con la mascarilla, ¿no? Y compartía ascensor con 6 personas, por ejemplo, ¿no? Algo que nos sorprendía porque ya lo habíamos un poco descartado de nuestros usos, pero bueno, pasados los primeros días, bien es verdad que la normalidad pues se ha ido instalando y bueno, tenemos que darnos tiempo como ciudadanos y como sociedad a ir recuperando esas parcelas de normalidad que perdimos además bruscamente, ¿no? Porque recordamos, José Luis, lo que ha pasado todo en todos estos 2 años y cuesta recordar que han sido solo 2 años, ¿no? Porque en realidad en contenido y en vivencias y en sensaciones y en preocupación, en fin, han sido, no, pues no sé, parece mucho más tiempo, ¿no? Sí. Y han sido solamente 2 años. Pero bueno, vamos a disfrutar de este momento de recuperación, ¿no? Sí, y cruzar los dedos para que siga así y reine la normalidad y podamos estar todos tranquilos. Y dentro del sector, lo más que preocupa ahora, supongo, Alfredo, es por ejemplo, la inflación, ¿no? Porque sigue haciendo muchísimo daño al bolsillo del consumidor. Sí, la inflación lleva subiendo de manera vertiginosa desde febrero del año pasado. No podemos escondernos en la guerra en Ucrania, que efectivamente ha venido a complicarlo todo, ¿vale? Si algo nos faltaba era un problema tan dantesco, ¿no? Como este, ¿no? Desde el punto de vista humanitario y en primer lugar, ¿no? Y luego todas las derivadas económicas, sociales, geopolíticas que está ocasionando. Pero efectivamente la inflación en febrero del año pasado, febrero-marzo del año pasado, ya empezó a subir, a subir de una manera imparable, ¿no? Estamos en datos de prácticamente el 10%, alcanzado en marzo, en abril ha bajado un poco con las medidas que se han tomado para bajar los precios de la energía, pero efectivamente la inflación además lo llaman el impuesto del pobre porque es lo más injusto que hay, ¿no? Porque afecta transversalmente a todas las clases sociales, a toda la economía, a todos los niveles de renta y es un problema porque se instala, fíjate que si la inflación general bajó ahora en abril al 8,4, pero la subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de la energía y los precios de los alimentos, está en el 4 y pico, ¿no? Eso quiere decir que todo el conjunto de la economía se está viendo muy tensionado y eso afecta al bolsillo del consumidor, a la capacidad de gasto y un poco al consumo que hacemos todos nosotros, ¿no? O sea, es muy pernicioso, muy perjudicial convivir con una tasa de inflación tan alta que luego cuesta mucho de bajar, ¿sabes? Cuesta mucho de bajar, porque alguien dijo una vez que la inflación es como la pasta de dientes que se saca del tubo, ¿no? Que cuando la has sacado, ¿cómo la vuelves a poner otra vez dentro del tubo? ¿No? Es complicado, ¿no? Pues si la inflación sube y sube tanto y durante tanto tiempo,
crea unos daños y se instala en la economía de una manera tan fuerte que luego es complicado de revertir, pero sí todas las empresas de distribución comercial estamos muy, muy preocupadas por el daño que está causando esa inflación tan alta. ¿Sí? ¿Cuál sería la propuesta de las empresas, como bien acabas de indicar, que se preocupan de cómo está la inflación para que ésta pueda entrar otra vez en el tubo de la pasta de dientes, teniendo en cuenta lo difícil que es? Porque si esto sigue así, cada día hay menos consumo y eso sí que sería ya un problema mayor todavía al que han vivido durante estos 2 años. Bueno, es complicado, muy complicado. Yo no voy a jugar ahora a proponer soluciones Mm. fáciles a problemas complejos. Es muy complicado, sobre todo cuando muchas de las variables que desencadenan esta inflación se escapan de nuestro control. No ya en Canarias, sino en España. Esta crisis internacional que está tensionando los precios de la energía, ¿cómo podemos incidir sobre ella? O el colapso marítimo internacional que surgió como un efecto de la pandemia y que todavía sigue y nos va a ocasionar muchos problemas en los próximos meses, ¿no? Porque el puerto más grande del mundo, Shanghái, está en una ciudad que está confinada Mm. y el colapso de barcos por fuera del puerto intentando cargar y descargar es de los principales puertos de tránsito con Europa, de los 10 puertos más grandes del mundo, China tiene 8. Entonces, todo esto, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo arreglamos? El precio de los fletes se ha multiplicado por 10. Había antes de la pandemia un contenedor de Asia aquí, podía costar 1.500 euros y ahora cuesta 15.000. Entonces, solución, pues complicado. Yo sí creo que así como una bajada generalizada de impuestos puede tener sus efectos positivos y sus efectos negativos, pero lo que sí es cierto es que tanto la comunidad autónoma como el gobierno de España están incrementando la recaudación fiscal por encima de sus posibilidades y por encima de los cálculos precisamente derivados por la inflación, pues ese exceso de recaudación fiscal que te está diciendo que la población está sufriendo una carga fiscal en exceso, pues habría que buscar maneras para revertirla, o a las clases sociales que por niveles de renta que más lo necesiten, o a aquellas actividades más sensibles, o a aquellos tocar algunos impuestos en algunos productos básicos, como pudiera ser la alimentación o parte de la alimentación. En fin, buscar de aquella manera, porque así como el gobierno cuando se refiere a las eléctricas habla de los beneficios caídos del cielo, aquí también podemos hablar de unos impuestos caídos del cielo. O sea, las administraciones públicas están recaudando mucho más de lo que esperaban, derivado precisamente por la inflación. Suben los precios y se recauda más. Pues ese colchón, ese exceso de recaudación, habría que analizar de qué manera podemos devolverlo a la sociedad, sobre todo, insisto, a aquellas franjas de renta que más lo necesitan y a aquellas actividades básicas sin las cuales la sociedad no puede estar, no puede prescindir, ¿no? Y yo insisto, pues, a la alimentación o al transporte público o a algunas áreas estratégicas y muy sensibles, ¿no? Pero insisto, reconozco que es muy, muy complicado. Es curioso porque, claro, una medida como esa, aunque sea de manera temporal, quizás se podría poner en marcha, pero con los diferentes representantes que he hablado del gobierno en este programa, me han dicho que no, que es una medida impopular porque, claro, a ver quién luego sube, aunque sea medio punto del IGIC, una vez que lo has bajado, porque los ciudadanos lo único que ven es una subida de impuestos y no una bajada en un momento dado cuando hacía falta. Pero sea como fuere, por lo menos aunque sea una medida coyuntural o una medida que sea temporal, se podría tener en cuenta, pero parece que ni esas. No sé si desde Asodiscan han tenido algún tipo de información de que alguien se plantea, aunque sea por un corto espacio de tiempo, dar un colchón o un balón de oxígeno al ciudadano. Claro, pero yo creo que en nuestro caso no somos una asociación Mm. que participe en ese ámbito, en ese territorio, ¿no? Simplemente sufrimos las consecuencias, opinamos cuando gente como tú nos concede la oportunidad de opinar y poco más, ¿no? Nuestras empresas pues tienen otro posicionamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, esta mañana, mientras esperaba, ¿no? Pues, verme contigo, Mm. estaba leyendo las noticias de hoy. Hoy sale una noticia que el Hacienda del Gobierno de España recauda más del doble
por carburante de lo que le está costando la ayuda, el descuento, ¿no? O sea que más del doble, ¿no? Entonces tú dices, ¿hay colchón para ayudar? Yo creo que sí. ¿De qué manera? Pues seguramente el que gobierna lo ve de una forma y el que está en la oposición lo ve de otra, ¿no? Como siempre pasa, ¿no? Claro. Que una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que otros países lo hacen, ¿no? Una bajada generalizada de impuestos no es conveniente. Bueno, los economistas tampoco están en una posición unánime a ese respecto. Lo que sí es cierto y es objetivo es que las administraciones públicas están recaudando por encima de sus previsiones y que ese exceso bien podían hacer arbitrar alguna medida, alguna forma para revertirlo y devolverlo a la sociedad que está sufriendo ese exceso de presión fiscal. Eso es, básicamente sería la idea de partida. ¿De qué manera? Pues ahí viene seguramente el debate, ¿no? Si bajar de manera generalizada los impuestos o bajar el tipo de IRPF. Hay una segmentación, todos estamos segmentados por niveles de renta, a efectos de Hacienda, ¿no? Pues a lo mejor incrementar esas ayudas a aquellas franjas de la población que más lo necesitan, porque hay gente que está sufriendo verdaderos problemas para acceder a lo básico, ¿no? O sea, con una inflación del 10%, mucha gente lo está pasando mal, seguro. Sí, sí, sin duda. Sin embargo, si vemos gestos, por ejemplo, como el que ayer veíamos en esa reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, que es el Víctor Torres, de asociaciones o diferentes colectivos que van a pagar un poco más incluso por la leche, por el precio de la leche, para que esto no se traduzca en un incremento del precio en el supermercado y no se vea como, pues por ejemplo, el queso sale más caro el canario y bueno, vayan a otros productos. ¿Qué se traducía de esa reunión, ese encuentro en el día de ayer con el sector primario también? Bueno, efectivamente, una reunión en la que yo pude estar presente y la buena disposición estaba casi garantizada desde antes de empezar. La distribución comercial, somos unos aliados del sector primario canario, pero lo somos en primer lugar por convencimiento, porque nuestros consumidores demandan esos productos de altísima calidad que proceden de nuestra agricultura, de nuestro campo, de nuestra pesca, de nuestra ganadería y de nuestros mares, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la leche, nosotros nunca hemos tenido ningún problema en aceptar las condiciones que el sector ha puesto, ¿no? Ahí tenemos que empezar a hacer un zoom para analizar bien este problema. Hay una ley de cadena alimentaria que es de obligado cumplimiento, que la cumplimos. Nosotros la cumplimos a rajatabla, de siempre, que impide pagar un precio inferior al coste de producción. Pero es que nosotros prácticamente todos los productos que vendemos se los compramos ya a la industria transformadora, a las queserías. Nosotros no compramos, salvo alguna excepción que pueda existir, nosotros no compramos directamente al ganadero. Nosotros distribuimos la producción que la industria nos vende, ¿no? Por así decirlo. Entonces, son varios agentes los que están involucrados en este proceso. En cualquier caso, tanto la industria, las queserías, como la distribución comercial, hemos estado dispuestos a asumir un incremento proporcionado del precio del coste. ¿Para qué? Para no repercutirlo al precio final, porque al final el consumidor es el que, una vez que está en el supermercado delante de una nevera, ve la oferta que hay, compara precios y ahí decide soberanamente, como tiene que ser, cuál es el queso que pone en su carrito de la compra, si es un queso canario o un queso traído de fuera, ¿no? Desde la península o desde Francia, o desde otros muchos sitios que también hacen quesos, ¿no? La apuesta es, sin duda, total de apoyo, pero entendiendo que el mercado funciona como funciona y que hay una situación final que es el posicionamiento, ¿vale? Que ya tenemos experiencia en otros productos del sector primario, como el vino, por ejemplo, donde pues a lo mejor luego el resultado final te lleva a que en el lineal, en el punto de venta, tu producto está pues, claramente desposicionado en precio, ¿no? Con respecto a otras propuestas que el consumidor pueda valorar, ¿no? En cualquier caso, nosotros nunca, y digo nunca, hemos rechazado ninguna tarifa de precio que el sector ha decidido implementar porque así lo ha estimado conveniente. Luego hay otra línea roja que tenemos que cumplir, aparte de la ley de cadena alimentaria, que ayer lo pusimos así de manifiesto,
que son todas aquellas prácticas que atentan contra la competencia, ¿no? y que pueden ser objeto de sanción. Todo aquello que sea pactar precios y restringir la libre competencia está muy perseguido en este país con sanciones millonarias. Entonces, nosotros no queremos ni alterar el mercado en su normal funcionamiento, ni perjudicar al consumidor, ni, por supuesto, negar una puerta de colaboración con los ganaderos que entendemos perfectamente. Ayer un ganadero hablaba de su estructura de costes y hablaba de algunos insumos, alimentos del ganado, como la alfalfa, la paja, etcétera, que han subido de 15 euros la tonelada a 60. Entonces, vemos que son incrementos del 400% y en una industria que no para, porque mañana hay que parar una fábrica de coches, por nombrar algo que no tenemos en Canarias, pues deriva una serie de problemas, pero tú bajas la palanca y se para, ¿no? Claro. Pero los animales no paran de comer, no paran de producir su leche, su carne, sus huevos. El sector primario requiere una especial sensibilidad y ahí un poco la respuesta ayer del gobierno, implicándose en la figura de su presidente, Ángel Víctor Torres, y la propia consejera, aparte de los directivos de la consejería y de GMR, en una clara apuesta de que el gobierno está preocupado por digamos, catalizar, ¿no? una solución y un entendimiento que, insisto, se dio desde el primer momento. Ayer estaba representada pues, prácticamente las principales empresas de distribución alimentaria en Canarias, y yo creo que el consenso fue unánime en el sentido de que sí, colaboración total, ayudemos, pero sin olvidar que el mercado funciona como funciona. Nosotros no podemos intervenir más allá de lo razonable, en el sentido de que no podemos interferir en el normal funcionamiento del mercado y nadie controla la decisión final del consumidor. Pero bueno, todos entramos a esa reunión con alguna inquietud y creo que todos salimos compartiendo la misma satisfacción. Nos hemos emplazado a una mesa de trabajo donde vamos a analizar si esta situación de inflación es coyuntural, que parece que sí, pero cuánto de coyuntural es lo que nadie sabe, ¿no? Claro. Entonces, vamos a analizar esto. Nos hemos emplazado para otra reunión en los primeros días de junio. Y bueno, que nos entendamos los productores, la industria y los distribuidores, y que el gobierno vea que nos entendemos, y creo que es bueno para el consumidor también. Exacto. Y no temen que detrás de esta iniciativa, pues a lo mejor el agricultor que vende papas, pues también diga, oye, me las tienes que comprar un poquito más caras para que luego no cojan papa de otro lugar. El que vende lechugas diga lo mismo, y claro, sean a lo mejor aquellos que compran toda esta mercancía quienes se vean perjudicados por el incremento de precios, porque no solo estamos hablando del queso, sino también de otros elementos importantes también en Canarias. Bueno, el queso sí lleva razón. El queso tiene unas particularidades muy singulares, que por eso lo que motivaba ayer la reunión. El 70 o 80% de la leche que se produce en Canarias, su destino es producir queso. Entonces, el queso, digamos que es un producto derivado de la materia prima original, que es la leche, que tiene unas características concretas, ¿no? Entonces, todos los sectores, evidentemente, el problema de la energía es un problema transversal que afecta a toda la sociedad. Todos los sectores están afectados por ese incremento. Y bueno, y al final, como insisto, tendremos que ir viendo de qué manera, ¿no?, se posiciona el producto final, ¿no? Hay ya ciertas y contundentes barreras de entrada, como puede ser el AIEM. Hay otras barreras de ayuda, como puede ser el REA. En fin, hay que analizar de qué manera esas medidas proteccionistas e incentivadoras, por otro lado, están produciendo los efectos para los que fueron creados, si es que eso es así, porque también son medidas y ayudas que no son pacíficas en cuanto al debate, siempre generan un debate enconado, ¿verdad? Pero en cualquier caso, el sector primario sabe que la red de distribución alimentaria en Canarias somos aliados, ¿no? Somos aliados, no somos enemigos en cuanto a sus objetivos. Siempre a todo el mundo le gustaría ganar un poco más, siempre a todo el mundo le gustaría pagar un poco menos cuando tiene que pagar, ¿no? Pero bueno, hay una frase que dice que un buen acuerdo es aquel en el que las dos partes se quedan razonablemente insatisfechas, ¿no? Entonces, pues vamos a procurar que ese grado de insatisfacción sea razonable, es decir, el que vende
siempre piensa que podía haber sacado un poquito más y el que paga siempre piensa que podía haber pagado un poquito menos, ¿no? Claro. Entonces, pero en cualquier caso, no solamente de ahora, ¿no? En este momento de la inflación que estamos hablando, sino desde que estalló la pandemia, nuestra cercanía y nuestra colaboración y nuestra, en fin, sintonía, como digo, con el sector primario ha sido total Claro. en todo momento. Siempre hay anécdotas, pero nuestra relación no está presidida por la conflictividad. Bien. Por cierto, ¿qué tal va el tema del aceite de girasol? Porque ya no se habla de él, ni hay tantas noticias que giren en torno a este aceite. ¿Hay normalidad? ¿Se limita el Sí, consumo? ¿Escasea? vamos a ver, hay normalidad. El problema de este tipo de episodios Mm, es que se da la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, los avisos que para que por favor tenga la gente un consumo responsable para evitar desabastecimiento, lo que provoca precisamente es desabastecimiento. claro. Entonces, vamos a ver, del aceite de girasol, los datos que tenemos es que el consumo en España por persona y año es de 4 litros al año de media. ¿No? Había gente, José Luis, que pasaba por la línea de caja con 20 litros. Uf, bueno. Entonces, eso no obedece a un comportamiento normal, obedece a un comportamiento especulativo, Mm, gente que quiera acaparar, para luego, cuando el mercado esté desabastecido y unos ciertos señores tengan el único cantidad de productos que hay, pues ahí lo venden al precio que les da la gana y eso sí es especulativo. Entonces, primero, la medida de limitar el consumo a un cierto tipo de unidades, insisto, el consumo anual por persona en España es de 4 litros. El límite que se puso fue de 3 litros por persona. claro. Imagínate que estamos prácticamente garantizando el consumo de 3 trimestres Mm, del año. Es decir, era una medida un poco para evitar que ese especulador que venía a dejar las estanterías vacías, que no viniera porque sabía que iba a tener problemas. Pero el mm, consumidor jamás tuvo problemas para llevarse 1 litro de aceite de girasol para su consumo doméstico normal. mm, Incluso, insisto, muchísimos hogares no consumen aceite de girasol, solamente consumen aceite de oliva, ¿no? mm. Pero es verdad que la industria transformadora sí necesita el aceite de girasol, todo el tema de snacks, bollería, papas fritas, un montón de artículos, la industria conservera, un montón de variedades de atún y de otros pescados que vienen envasados en aceite de girasol. Entonces, eso sí está causando un problema. Ya se están buscando fuentes alternativas en otros países como Sudamérica y como Sudáfrica para ver de dónde se puede obtener girasol y se está volviendo a mirar al aceite de palma. Ah, Aceite sí. de palma que fue denostado hace poco tiempo, todos recordaremos, pues se está volviendo a mirar al aceite de palma que tiene dos problemas fundamentales, su nivel de índice de grasas saturadas, Ujú. que son perjudiciales para la salud en un consumo, digamos, intenso de ese tipo de productos, y luego que desde el punto de vista medioambiental, pues el cultivo de este tipo de aceite no es una práctica sostenible, Claro. ¿no? Pero bueno, ante la escasez de aceite de girasol, la industria está mirando a qué otras fuentes puede recurrir, al menos transitoriamente. Pasa un poco como con la electricidad. El 70% del petróleo acaba convertido en electricidad. Mm, Pues entonces los países están buscando de qué otras formas podemos producir electricidad sin depender del petróleo y ahí vuelve a abrirse el debate otra vez de las centrales nucleares, ¿no? Unos mm. países lo tienen cerrado, como es España, otros países lo están abriendo y otros países como Francia lo han tenido siempre abierto y acaba de anunciar Francia la construcción de 4 nuevas centrales nucleares para garantizarse el suministro de electricidad, porque el petróleo siempre pensamos que acaba saliendo por los tubos de escape de los coches, que es lo más visible y lo que más tenemos cerca o usamos todos los días cada uno de nosotros, pero lo cierto es que el 70% del barril de petróleo acaba convertido en electricidad, ¿no? Por eso Efectivamente. tenemos que romperlo también un poco de esa manera y lo mismo con el aceite de girasol, que se están abriendo otros debates y otros problemas, ¿no? Otros problemas porque derivados también de la crisis de Ucrania, hay muchos países del tercer mundo bueno, que se alimentan con los pocos cereales que producen y la poca
aceite que producen, y ahora, fíjate, al entrar en el interés de un mercado global que está dispuesto a pagar por esa producción pues mucho más de lo que se pagaba hasta ahora, pues esos países todavía del tercer mundo se van a ver privados en algunos casos de las pocas maneras de alimentación que tienen, ¿no? Un problema grave, ¿sí? Sí, sin duda. Bueno, Alfredo, para terminar, ¿hay reduflación en Canarias o no hay? ¿Hay esa práctica de la que tanto se está hablando de mismo precio, menos producto dentro de algunos artículos? Bueno, yo no sé, creo que menos de lo que la alarma que motiva seguramente tu pregunta pueda dar a entender. Yo te diría que siempre ha existido, ¿no? La reduflación, para que el que no esté habituado al término, la mezcla de un palabra nuevo que nos han puesto ahora encima de la mesa, la combinación de reducción de la cantidad derivado de la inflación. Es decir, si yo antes un paquete de 1 kilo lo vendía a 1 euro, ¿eh? Y me ha subido, los garbanzos, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues ahora tendría que venderlo a 1,10, pero para no subir el precio, pues lo Le sigo quito. vendiendo a 1 euro, pero ya no pesa 1 kilo, ya pesa 900 gramos, por poner un ejemplo Sí. fácil para que me ayude a explicarlo, ¿no? Eso, primero, tiene que estar especificado, ¿eh? Si no es un fraude. Si yo cobro, el paquete pone 1.000 gramos y yo dentro solamente pongo 900, eso es una estafa. Eso no es digamos, lo que está pasando. Lo que está pasando es que la misma estética del paquete, con sus mismos colores, su tipo de letra y su grafismo, abajo un pequeñito, donde pone 1.000 gramos, pone 900. La letra Entonces, pequeña esa, ¿no? Que no la, nos deja leer, que casi ni vemos ya. casi muchas veces, ¿no? Entonces, eso es digamos, entre comillas, el posible reproche o el posible debate ético de decir, oiga, que el paquete de garbanzo de toda la vida, Claro. que yo iba, tráeme 1 kilo de garbanzo, y iba y cogía ese paquete, ¿no? Eso está pasando, es una práctica que en algunos casos las empresas lo hacen para contener precisamente la cesta de la compra, ¿no? Porque en realidad tú dices, oye, si al final el efecto de ese menor porcentaje de garbanzo que llega a casa, pues no me incide, pero bueno, se están dando casos que te digo, nosotros en la distribución, nosotros no producimos, simplemente distribuimos, ¿no? Y nuestras marcas, las que producen, no están en eso. Pero siempre que se explique y que la información esté claramente indicada y el consumidor sepa cuánta cantidad de productos le están vendiendo a ese precio, no hay nada Claro. punible, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, confiemos que sea una práctica, eso, pues, transitoria, ¿no? Bueno, pues explicado queda y la verdad que ha sido un placer volver a hablar con Alfredo Medina, secretario general de Asodiscam. Yo no sé si hoy, siendo festivo en Tenerife, ¿qué hace Alfredo con corbata ahí trabajando? ¿No fue al baile de magos ayer o tiene previsto hoy No, descansar? bueno, es festivo en Santa Cruz, en Sí, el resto y Puerto claro, de la Cruz, en el resto de la isla no. sí. No me prodigo yo en esas multitudes, no me prodigo en esas multitudes. Y bueno, en Las Palmas de Gran Canaria es laboral, en Madrid es laboral, estoy teniendo este maravilloso encuentro contigo, ahora tengo otra videoconferencia con compañeros y demás. Bueno, para mí es un día, al menos por la mañana será un día de trabajo prácticamente normal. Sí. Intentaremos hacer algo distinto por la tarde para que el cuerpo note que es un día de fiesta, sí. Sí, sobre todo eso, que el cuerpo diga, bueno, hoy que está todo el mundo tranquilito descansando, yo también descanso un poco, que creo que es necesario. Alfredo, me ha encantado verte, ver que Como sigues ahí en la siempre. misma dinámica, ahí con esa energía y esa fuerza. Y gracias por este ratito. Hasta una próxima Gracias a ocasión. ti. Gracias a ti por tu tiempo y por acordarte de nosotros. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente. Hasta Saludos luego. a todos. Chao. Gracias.